era como la pregunta 3 o pues, era de las del medio. Pero pues así conforme va pasando, pues sí, la contextual, pues es como que la que más se adapta, ¿no? Porque pues está orientada a las metas. Pero mientras la hacía, yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde está el de ahorita, ¿no? O sea, el líder que tiene que ver pues con toda esta implementación de las tecnologías, de lo nuevo, de cómo desde una computadora puedes liderar un equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces, pues esto es cambiante, ¿no? Yo creo que en ese sentido también no se vale tanta clasificación porque, pues efectivamente, la contextual, la situacional es como la más interesante porque es la que dice, ¿no? Pues el líder se adapta a lo que hay, a la meta que hay que cubrir y a lo que viene, ¿no? Según el contexto, según el equipo. Oigan, y en cuanto al enfoque histórico, conforme va pasando el tiempo y van cambiando las condiciones, van cambiando las teorías, o sea que fueron cambiando, el fenómeno liderazgo iba cambiando, o iba cambiando la percepción que se tenía de él, o iban evolucionando las disciplinas que lo estudiaban, o qué, ¿ustedes cómo lo perciben? La percepción que se tiene, ¿no? Las teorías, finalmente, pues se van transformando, pero es más, bueno, yo pienso que es más bien la percepción que tenemos de liderazgo. La teoría le explica, ¿no? O sea, las teorías están para explicar los fenómenos, pero pero finalmente el concepto de liderazgo, la figura de liderazgo, es como tiene que ver con la percepción, ¿no? Porque incluso poniéndonos a pensar en una sola institución, hay diferentes percepciones de la misma persona en cuanto al liderazgo que cumple. De acuerdo. Y entonces... Pero yo para mí también, aquí hay una situación implícita que a lo mejor es externa, pero finalmente afecta, porque también ha ido cambiando en base a la cuestión política. Y se buscan de algún modo líderes que sean productivos, o sea, eso es como el boom, lo que se persigue, o sea. ¿Qué es la cuestión política? Resultados, ¿mande? ¿A qué te refieres con la cuestión política? Sí, o sea, que de algún modo también el líder se perfila en ese sentido a ser productivo en base a lo que en la actualidad se espera. O sea, ahorita pues de algún modo la política lo que persigue pues es que haya pues muchos trabajadores, que todo el mundo dé resultados, que todo el mundo sea pues funcional, que todo el mundo de algún modo en sus espacios rinda al 100 o mucho más. No te refieres a la ciencia política, sino como no, me refiero a la política de la empresa. Sí, o sea, no me refiero a las políticas de la empresa, sino a la política externa. Me refiero al neoliberalismo, a las corrientes que empapan de algún modo cada una de las gestiones a nivel nacional, porque de hecho, o mundial, porque de hecho decía, por ejemplo, en la teoría de la contingencia, que una de las condiciones ambientales externas es la política del país, y esa no la puedo yo, pues, cambiar, es algo con lo que tengo que trabajar. Entonces me tengo que adecuar. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí con las empresas nacionales que tienen un tope los trabajadores, aunque tengan un rango alto hasta donde lleguen? Porque es la política de nuestro país, o sea, no se les permite crecer de cierto salario, por ejemplo, aunque tenga, no sé, los conocimientos o la habilidad o lo que sea. O sea, ahí ya hay un freno de acuerdo a la condición ambiental, que es independiente de la empresa. El empresario a lo mejor le podía pagar más, pero aquí hay un rango hacia esa empresa, porque no le pagan lo mismo aquí, obviamente, que pagan en Alemania o que pagan en otro espacio, siendo la misma empresa, por ejemplo. Pero ya no estaríamos hablando ahí como de liderazgo, ¿no? Porque ahí entra, o sea, ya cuando hablamos de una política empresarial ya hablamos de otras cosas también, ¿no? Y cuando hablamos de una política internacional, por ejemplo, la contextual sí decía, ¿no? Que tiene que ver con las economías y con todo este rollo, pero en México, ¿qué hay verdades, mentiras y estadística? O sea, ¿cómo mides un líder, no? Simplemente acaban de entrevistar a Moctezuma y ahora resulta que somos el boom en la UNESCO porque resolvimos el problema de la educación. Y dices, o sea, ¿cómo podemos dar ante el mundo una visión
de que en México resolvimos el problema de la educación en la pandemia, cuando en realidad los que estamos adentro decíamos, pues espérate tantito, ¿no? Pero pues estamos hablando de una política internacional, pero pues también Esteban no es líder, ¿no? O sea, es un secretario, pero pues así como que líder. Por eso decía hace rato, líder tiene que ver con la percepción, porque mientras para unos puede ser el liderazgo, o sea, para mí este señor no me representa ningún liderazgo. Ok. Oigan, y a ver, entonces el punto aquí central es que se puede revisar el mismo fenómeno, porque el fenómeno pues ahí está, ¿no? Pero lo podemos ver desde distintos enfoques y los enfoques los va dando la formación de quien lo estudia, el contexto en el que se desenvuelve la persona que lo estudia, los intereses, la cultura. Y ellos lo van modelando y ellos van tratando de decir, a ver, este fenómeno, liderazgo, se puede modelar, ser una estructura que trate de explicar lo que es la realidad de determinadas formas, ¿no? Y va evolucionando. Pero además, ¿creen ustedes que el liderazgo como tal, como fenómeno, tiende también a evolucionar a través del tiempo y de las condiciones que se van dando? ¿O es inalterable? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Creo que sí tiene que ir de la mano con los cambios contextuales, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los cambios sociales. Creo que ahorita no podríamos hablar de un liderazgo si se olvidan aspectos, por ejemplo, como la diversidad o la apertura social hacia otro tipo de entornos. Hablemos de homosexualidad o diferentes situaciones que en un líder tiene que haber cabida, tienen que estar dentro de él, tiene que considerarlos, porque si no quedaría relegado su liderazgo. Ese entorno social, el liderazgo tiene que ir también de la mano con el cambio social. A ver, platícanos del cambio social. Pues es esto, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo actualmente, lo de la diversidad. Si un líder actualmente no tiene considerado cómo manejar estas situaciones de diversidad, pues sería relegado por algunos grupos dentro de la misma entidad, digamos, educativa, de la misma entidad empresarial, etcétera. De acuerdo. ¿Alguien más que nos quiera comentar allá al respecto? Sí, con respecto a su pregunta, usted lo que nos pregunta es que si la función del liderazgo tiene que ver con el enfoque y quien lo estudie como lo estudia. Ajá. Sí es así, ¿no? O Sí. sea, que La el primera liderazgo tiene que... parte, y la segunda es, y lo que contestaba tu compañero, que él considera que el liderazgo como fenómeno sí va evolucionando, ¿no? Y lo relaciona con el cambio social. A ver, pero tú quieres abordar Sí. la primera parte, ¿no? Ajá, o sea, que sí tiene que ver con el enfoque, ¿no? Y desde quién lo ve, ¿no? Y también para qué lo ve y con qué orientaciones lo ve, ¿no? Por eso decíamos desde un principio que debe de haber como un eje rector, ¿no? O sea, por ejemplo, dependiendo, no sé, me imagino que quien quiera ver, no sé, la postura del liderazgo, estudiar el liderazgo, no sé, a lo mejor desde la industria, o a lo mejor desde la educación, o a lo mejor desde, no sé, ONGs, ¿no? O sea, dependiendo del enfoque que le van a dar y para quién va a servir o qué utilidad le van a dar, pues tiene que ver con la mirada que le van a dar, ¿no? Y eso, pues a lo mejor sí ha evolucionado, ¿no? Porque cada vez tenemos más herramientas, cada vez tenemos más recursos, cada vez tenemos como implementado más teorías, ¿no? Que pues van avanzando, otras que unas van supliendo a otras o que unas van retroalimentando a otras. Pues en ese sentido, pues sí, yo creo que sí, sí tiene que ver con el enfoque y también quién lo analice, desde qué punto de vista lo analiza. Y entonces el liderazgo tal vez también va cambiando por la percepción que va evolucionando en las personas, ¿no? No es lo mismo cómo se percibía
hace 50 años a cómo se percibe el líder hoy, ¿no? Ni quién lo percibe. A lo mejor las mismas personas evolucionan, pero distintas generaciones tienen una percepción muy distinta de lo que es el líder y agréguenle las expectativas que se tienen del líder, ¿no? ¿Qué se esperaba de un líder en otros momentos? A lo mejor todavía, bueno, yo lo veo todavía en cuestiones generacionales, la gente que es mayor espera de un líder que sea autocrático, que tome decisiones sin consultar, que sea un líder fuerte, que no exprese sentimientos, como que esos son los buenos líderes, ¿no? Esa gente que es, dice, se va a hacer esto y ya, y vámonos. Y para una persona de 20 años tiene una expectativa muy distinta, ¿no? Alguien que es de esa forma, a lo mejor no es lo que espera de un líder, ¿no? Espera que sea mucho más flexible, que considere muchos aspectos, que le considere a sí mismo, que sea empático. ¿Qué piensan? A ver, Carla S. Ahí estás, Salazar. No, no está. Nomás nos dejó la foto. No, sí estoy. A ver. Sí, de hecho concuerdo totalmente. Cuando empezó a decir respecto a una persona tal vez mayor, pues sí, obviamente no es el tipo de líder que yo idealizo o que yo considero que es el mejor. Pero pues como ya lo han comentado nuestros compañeros, los tiempos pues van cambiando, las situaciones también. Ahorita estamos viviendo también una situación que quizás hace 50 años o más se llegó a vivir, pero pues totalmente en un contexto diferente y pues te tienes que adaptar. Eso era algo también que venía dentro de la tarea que teníamos que, bueno, el líder se tenía que adaptar a las situaciones, ¿no? Entonces considero que sí es importante pues la época y el contexto en el que nos encontremos. Uh-huh. Sí, pues yo escucho, ¿no? Que dicen lo que pasa es que hace falta alguien que venga y ponga orden. O sea, que yo renuncio a toda mi autonomía y ya que alguien me diga lo que tenga que hacer y que se encargue de todo. ¿Y ese es un buen líder? Bueno, es que también es un seguidor diferente, ¿no? Hay otros que quieren ser escuchados, que quieren ser parte de las decisiones, que se quieren comprometer, y hay otros que quieren que les digan qué hacer y a lo mejor no hacerlo, ¿ah? Claro, y se respeta, o sea, siempre y cuando pues se logren los objetivos de los líderes, o sea cual sea la postura, y Sí. también pues que se tome en cuenta al equipo. De acuerdo. Oigan, y los elementos normativos que pueden ser, que están en el contexto, en el exterior de la organización, pero también pueden ser aquellas políticas y normativas y reglamentos que establece la misma organización, que también incluyen el rumbo estratégico que se decide. ¿Eso cómo influye en el comportamiento del líder y en la percepción acerca del líder? Pues tiene que ver con lo que vimos al principio, ¿no? Hubo a mí que algo me gustó mucho que dice, mientras el director dice cómo y cuándo, el líder lo cuestiona, ¿no? O sea, puede venir lo que venga, un líder siempre tiene que cuestionar. Y ahorita que comentaba de que cuando hay personas que dicen, no, pues a mí dime lo que tengo que hacer, como que ese podría ser el efecto de un mal líder, ¿no? O sea, cuando el líder ya no da el ancho, o sea, la gente dice, bueno, pues mejor dime qué quieres, ¿no? Porque si lo que te digo no te parece, o para donde vamos no lo hacemos, o sea, ya nada más dime qué y qué, nada más dime cómo y cuándo y de qué manera y ya. Pero como que podría ser el resultado de un mal líder, ¿no? Yo tengo una persona con la que trabajo ocasionalmente y, y a veces se da eso, ¿no? Que uno, ¿sabes qué? Yo mejor renuncio a mis habilidades y capacidades y mi inventiva, mi creatividad. Mejor tú dime exactamente cómo lo quieres. Y ya. Y lo malo de eso es que
le estás pagando a alguien que podría aportar más, pero tú como líder estás acotando